quería estar leyendo. No quería estar leyendo. Sí, sí. Bueno, hola. Bueno, bienvenidos todos. En primer lugar, bueno, agradecer al Urban Underground que nos haya cedido el espacio, que de otro modo pues no habría sido posible, porque en el último momento el Ayuntamiento nos comunicó que no íbamos a poder hacerlo en el Centro de Participación Ciudadana. Así que bueno, pues agradecemos que con urgencia nos haya podido ceder el espacio. También bueno, pues agradecer la presencia de todos y bueno, en especial que haya aceptado nuestra invitación Hani Faidi, politólogo y ex diplomático palestino, que lleva desde los años 80 dando a conocer el conflicto y valoramos mucho su labor. A modo de pequeña introducción, decir que bueno, que desde el socialismo mostoleño, pese a ser un partido arraigado en la realidad municipal y la lucha localista, pues que también entendemos que las dimensiones globales de la lucha política, ¿no? Y que de esa conciencia nace un poco también pues, nuestra vocación internacionalista, que creemos pues, precisamente en la hermandad antiimperialista entre los pueblos. Como muchos sabréis, el Estado de Israel pues, hunde sus raíces en el movimiento sionista, un movimiento que reúne los rasgos propios de la ofensiva colonial, un sistema de dominación basado en la discriminación racial, la explotación económica y la usurpación de territorios a sus habitantes legítimos, que además recibe el respaldo de las potencias imperiales del momento, ¿no? La lucha anticapitalista, por tanto, debe ser siempre una lucha antiimperialista, ya que, bueno, pues como decía Lenin, el capitalismo en su fase superior se convierte en imperialismo. Un sistema de dominación a escala internacional que condena el subdesarrollo a los pueblos para preservar la acumulación de capital en manos de los grandes centros imperiales. El pueblo palestino pues, ha sufrido con especial dureza durante muchas décadas las consecuencias de estos juegos de poderes imperialistas en Oriente Medio. Y los apoyos que ha recibido pues, han sido muchas veces retóricos y esporádicos, y su causa injustamente olvidada, en una Europa demasiado acostumbrada, ¿no? a mirar hacia otro lado, y en España ese abandono no ha sido una excepción. Creemos que precisamente apoyar al pueblo palestino y comprender su sufrimiento y en la medida de lo posible ayudar a combatir sus causas, pues es un deber de todo aquel que ya no solo se encuentra entre las filas de la emancipación revolucionaria, sino en la mera transformación política por un mundo más justo y libre de poderes despóticos y racistas que amenazan la dignidad de los pueblos. Y para profundizar más en esto ya doy el micrófono a Hani. Muchas gracias. Os agradezco por organizar este acto. Sé que estáis unos días festivos, las reuniones familiares, los amigos, a pesar de vuestros problemas, de la corrupción, los paros, el paro de un gran sector de la población. A pesar de eso, vivís en vuestra patria, vuestra tierra, vuestra casa, vuestras instituciones. Pero vengo aquí yo no a transmitir felicidad, expresar una situación terrible de nuestro pueblo, triste, porque las últimas máscaras que han caído en Estados Unidos, de los países reaccionarios árabes, de los gobernantes, nos deja solos, entre espada y la pared. Pero hay un tema muy importante: el pueblo palestino sigue sobre su tierra. Tenemos la determinación de resistir, y no hasta el final, porque al final sabemos que vamos a ganar. Si no resistimos, y vamos a luchar contra el imperialismo, contra el neoliberalismo en la zona, y si es preciso enfrentarse a Estados Unidos, lo hacemos, porque nuestro pueblo está convencido de su lucha, de su resistencia, y vamos a seguir.
Y al decir esto, quiero decir que estamos felices por eso, también llegar a esa conclusión, a esa determinación, y que vamos a seguir sobre nuestra tierra en nuestra resistencia. Sabemos que hay apoyo internacional a nivel de pueblos importante. Sabemos que hay estados que no aceptaron el chantaje de Estados Unidos. Y lo más importante es seguir luchando para recibir este apoyo. Este año, en los últimos 2 meses, ha cumplido la declaración Balfour 100 años. Balfour, secretario de Estado, ministro de Asuntos Exteriores británico, regaló la tierra de Palestina al movimiento internacional sionista, un movimiento europeo que no tiene que ver con Palestina. Recibe este regalo, lo recibe el Rothschild, el barón Rothschild, que representaba al sionismo, igual que ahora Trump regala Jerusalén al movimiento sionista, al Estado de Israel. En los dos casos, Gran Bretaña tenía derechos a disponerse de nuestra tierra, no tenía propiedades, y contra la legalidad internacional. Inglaterra estaba en Palestina por el mandato de las naciones para poder preparar al pueblo palestino a crear su propio Estado y sus instituciones. Pero en vez de hacerlo, desde el 22, Estados Unidos empezó a derrumbar y a acabar con las instituciones palestinas que funcionaban antes. Palestina estaba bajo el mando del Imperio Otomano, y Inglaterra recibió esto, lo ocupó después de expulsar a los turcos y empezó a destruir poco a poco las instituciones palestinas. Había en Palestina partidos políticos, había sindicato, la Unión General de Trabajadores del Ferrocarril, del Campesinado, había campos cultivos, se conocían los productos palestinos en toda Europa. Hace unos años conocimos a una señora bastante mayor en la embajada de Bulgaria, que era la mujer del ex ministro de Asuntos Exteriores búlgaro. Cuando supo que yo era palestino, se sentó a mi lado, pero yo no sabía quién era. Todo el mundo la miraba, la admiraba. Empezaba a hablarme cómo llegaba a Palestina, cómo los palestinos le recibían, iban a su casa, cómo se sentaban los hombres en el jardín y las mujeres en la otra parte del jardín y hablaban, cómo la saludaban y cómo la recibían. Y me decía que se acordaba de las naranjas palestinas de entonces. Luego, al final, preguntamos por ella, nos dijo quién era. Era señora mayor y respetada por esta gente. O sea, que decir que Palestina tenía pueblo. No como decía el movimiento sionista, Palestina no tiene pueblo. Israel, los judíos son un pueblo sin tierra, y todos nos pertenecen. Para dar la casualidad de que en el 16 los rabinos en Europa enviaron a 2 personas, los rabinos, a explorar aquello. Y el mensaje era que enviaron un telegrama de los 2 rabinos en Jerusalén, enviando a los rabinos en Europa, diciendo: la novia tiene novio. O sea, la tierra palestina tiene pueblo, están ahí. Jerusalén construida hace 5.000 años, Nablus hace 5.000 años, Jericó 7.000 años. O sea, nuestros antepasados, los cananeos, construyeron Palestina. 5.000 años, hasta hoy jamás perdimos el contacto con la tierra. Somos continuidad de esa tierra. Jamás perdimos ese contacto con los romanos, con los bizantios, con otras, con 42 invasiones, jamás perdimos el contacto con esa tierra. La manipulación es fácil. Cuando novelas, películas y todo hablan de Palestina, que los judíos resistieron, no. Eran cananeos, una minoría judía, pero judía de aquella zona. Como hoy hay judíos árabes que viven en Marruecos, en el Yemen, en Egipto, en Siria y en Palestina de Villa. No a los colonos que vinieron más tarde de Canadá, de Estados Unidos, de Rusia y otros países. El movimiento sionista convirtió al judaísmo en una nacionalidad. Ahora el judío es israelí.
Y ahí donde preguntamos nosotros, un español judío, ¿a quién es leal? Si llega a ser ministro de defensa del Parlamento español como Enrique Mújica, ¿a quién es leal? Si Israel dice yo represento a los judíos, y los judíos están de acuerdo en esto, supongamos, entonces ¿a quién es leal? La lealtad. En Estados Unidos lo mismo, hay judíos norteamericanos o norteamericanos judíos, muchos de ellos no están de acuerdo con la política israelí. Y de hecho, hoy el Senado norteamericano, 40% de ellos son cristianos sionistas, los que apoyan a Israel. Y los norteamericanos judíos, no la mayoría apoya a Israel. Pero el americano, cristiano, sionista se llama, sí apoyan a Israel más que los judíos norteamericanos. Porque hay entre ellos problemas. Porque el norteamericano judío no quiere estar de acuerdo con la política agresiva de Israel. Es el resultado de declaración de Balfour, empieza la migración, los colonos judíos, desde el 35 al 45 llegaron 250.000 colonos, checos, rusos, franceses, alemanes y de otros países. En el 47 la división de Palestina. Estados Unidos hizo tuvo la misma actitud que ahora con Trump. Estados Unidos amenazó a muchos países de América Latina que votaran a favor de la división de Palestina. A los pocos días de apoyar la división, el presidente de Canadá dijo: me obligaron los norteamericanos a decir sí a la división, porque si no retirarían el apoyo económico a Panamá. Y ahora Trump hizo lo mismo. En la diplomacia no existe este chantaje, esta forma de gángster o de mafia, de ir a las oficinas de los países de la ONU, decirles si votas contra Trump, te vamos a quitar la ayuda, no vamos a retirar la ayuda económica. Así claramente lo ha dicho. Y Trump iba a seguir la votación, a ver quién vota en contra y quién vota a favor. Ese es un nuevo chantaje, nunca ha habido en la ONU desde el 47 hasta ahora. Pero claro, a veces es una violación del derecho internacional. Y la entrega de Jerusalén ahora de Trump a los israelíes, lo mismo. Saltó todo el derecho internacional, violación del derecho internacional, las relaciones internacionales sin respeto, hasta violaron sus propias resoluciones. La resolución 478 del Consejo de Seguridad hace meses, condenando la expansión de los asentamientos en Palestina y en Jerusalén, Estados Unidos se abstuvo, no votó, pero los 14 miembros del Consejo de Seguridad votaron en contra de la colonización de los asentamientos. Los mismos Estados Unidos violaron la declaración de Estados Unidos, el 242 del 67, 3236 del 74, era de ahora el Consejo de Seguridad. Y esa política es una política agresiva que nos deja al descubierto totalmente enfrentados a Estados Unidos. Antes, directamente con Israel, detrás de Estados Unidos, ahora no. Ahora, lo que está delante de nosotros es Estados Unidos. Y por eso el presidente Abu Mazen lo dijo claramente: no aceptamos ninguna iniciativa de paz de Estados Unidos y ya no podemos fiarnos de su mediación porque ha violado el derecho internacional y ya no es santo. Es el apoyo total a los israelíes. En 48 empieza el desastre palestino, o le llamamos el Nakba palestino. Cuando Inglaterra se retira de Palestina, deja su armamento, deja sus aviones, deja todas las instituciones palestinas en manos de las bandas terroristas judías entonces. Porque ellos se debían llamar judíos, eran bandas terroristas que entraban a los pueblos. En aquel momento había 700.000 palestinos y 280.000 judíos. 200.000 colonos recién llegados, llevaban 10 años o 8 años,
facilitado su migración cuando Inglaterra traía sus barcos que llevaban a Palestina. Nos preguntaron si aceptamos la división. La parte dedicada a los judíos, la más fértil, nosotros las montañas, el desierto, la parte del desierto, y eso rompe la resolución de las Naciones Unidas. A pesar de esto, reconocen a Israel. Ahí empieza el Nakba palestina, el desastre palestino. 350.000 palestinos empujados hacia el desierto y hacia los campamentos de refugiados. Pero no pacíficamente, por supuesto. En Haifa hubo matanzas, en Jaffa, que llaman Yafo ahora, hubo matanzas, en Deir Yassin, en otros pueblos entraban. Y lo reconoció Menahem Begin en su libro de memorias. Cómo entraban, cómo disfrutaban matando a los palestinos. Y encontraron en el pozo de Deir Yassin más de 300 cadáveres asesinados, porque no hubo resistencia palestina, porque estábamos desarmados. Y salimos a los campamentos de refugiados. Y empieza el Nakba Palestina, el desastre palestino. Ahí descubrimos un factor importante. Los colonos que vinieron eran de Rusia, de Chequia, Checoslovaquia, entonces. Gente preparada, gente intelectual, gente que estaba en el Ejército Rojo, algunos. Estos los que lucharon contra nosotros. ¿Nosotros qué éramos? La ciudad, la clase media, la burguesía y el campesino. Pero 500 años de presencia turca nos pillaron no estar preparados para enfrentarnos a este ataque, a esta agresión de gente preparada militarmente, económicamente, apoyados por la agencia judía, apoyados por el colonialismo inglés, británico, los franceses, los norteamericanos. Pues lo primero que descubrimos que somos un pueblo que necesitamos luchar contra la presencia de la agresión occidental y el colonialismo. Nuestros jóvenes, entonces, los jóvenes palestinos, se dedicaron a estudiar y a las universidades, a prepararse para poder luchar contra la agresión, contra el colonialismo. Fuimos a todas las universidades del mundo. Los jóvenes fueron a Egipto, a Siria, a Líbano, a Egipto, a Inglaterra, a Estados Unidos. Unos vinieron a España para prepararse. Y nacieron los cuadros palestinos que más tarde llevarían la lucha armada en la dirección de la ONG contra la ocupación israelí. Eso fue lo primero que hicimos los palestinos. Segundo, empezamos a buscar para cohesionar las capas sociales palestinas. Cuando salimos de Haifa, de Jaffa, de Ascalán, de Nazaret, de Safar, perdimos ese tejido social. Fuimos a los campamentos de refugiados, otros campamentos de refugiados, otros a Siria, otros al Líbano. Tuvimos que buscar para poder construir o reconstruir esta cohesión palestina. Y de esta forma tuvimos que crear organizaciones de partidos políticos para poder también organizar nuestro pueblo culturalmente y la memoria palestina, la memoria fértil, la memoria colectiva del pueblo palestino. Ahora vas a Jordania después de 70 años y preguntas a un niño que nació en Amán o Jordania y su padre nació allí. Lo pregunta: ¿dónde eres? Dice: soy de Haifa. En el Líbano vas a preguntar a un chico que su padre nació en el Líbano: ¿de dónde eres? Dice: yo soy de Jaffa, yo soy de Ascalán, yo soy de Sabah. Esa memoria colectiva es la que nos mantiene. Ningún palestino, ninguno acepta la ocupación israelí. Hay una unanimidad y la ONG es único legítimo representante que lucha contra la ocupación de nuestro pueblo, luchando contra la ocupación. De esta forma, no hay divisiones respecto al futuro de Palestina. El enemigo está allí y tenemos que luchar con todos los medios a nuestro alcance. Hay varios planteamientos ante la agresividad israelí. Los asentamientos son tierras del Estado
o son territorios, tierras privadas. Tierras privadas. Viene la autoridad israelí, los militares, que ponen su campamento militar ahí. Por seguridad, el campesino palestino no puede ir ahí a su tierra para cultivar. Pero ponen, la rodean de murallas, de vallas, y el campesino no puede visitar o ir a cultivar. A los 6 meses, zona de seguridad. Y al poco tiempo, caravanas de nuevos colonos israelíes también. De esta forma se construye un nuevo asentamiento. Todos los palestinos que les han quitado la tierra tuvieron que recurrir al gobierno israelí, al poder judicial israelí. Para el poder judicial israelí está al servicio del gobierno. No dan el derecho, dicen por seguridad de Israel, usted no puede tener esa tierra. Entonces han dividido al pueblo palestino por el muro condenado por el alto tribunal de justicia internacional, condenado a la separación. Dicen, bueno, una muralla para impedir los terroristas pasar por ahí. Pero resulta que está en territorio palestino, no está en la frontera. Hay 40.000 o 50.000 palestinos al otro lado, que no son israelíes, son palestinos, tienen documentación palestina, pero no pueden pasar a ver a sus territorios o cultivar su territorio, o limpiarlo, o ararlo. El soldado israelí tiene una llave, te abre la puerta cuando quieres. Por ejemplo, los niños cuando van al colegio, llegan a la puerta, a aportar, y el soldado israelí, si no le apetece abrir y pasar el niño para ir al colegio, puede estar allí 1 hora, 2 horas, 3 horas, o no ir al colegio. Hasta el soldado israelí le da la gana, abre y pasa. Pues los asentamientos lo que están haciendo es aislar las ciudades palestinas y hacer conexión de carreteras entre asentamientos, idéntico a lo que hicieron los cruzados en el 1140 en Palestina cuando lo ocuparon. Construyeron asentamientos, torres o castillos para poder comunicarse y aislar a la población árabe en el Líbano, en Palestina y en Siria. Lo están haciendo ahora los israelíes para aislar a nuestras ciudades, rodearla y no poder expansionar a nosotros y quitarnos la tierra poco a poco. Eso es lo que apoyó Estados Unidos a Israel, las colonias islámicas. Por lo tanto, el proyecto israelí es un proyecto colonial, parecido al siglo XIX o al principio del siglo XX. Idéntico al mismo sistema colonial, ocupar tierras, colonizarla y avanzar. Y hay que volver otra vez a las declaraciones de los dirigentes israelíes. Israel, para ellos, Palestina es el comienzo del proyecto. Hasta hace poco dijeron, ellos quieren frontera con Arabia Saudí, con el petróleo, necesitan su parte del petróleo. Necesitan ir al canal de Suez del Nilo porque necesitan su parte del agua del Nilo. Necesitan ir a Irak, el Éufrates, querer una parte del agua de Irak. Él dice que se lo merece porque ha servido al Occidente, su presencia en la zona palestina o árabe, ha servido al Occidente por sus intereses. Y el Occidente ha obtenido muchos intereses gracias a la presencia israelí en la zona. De todos modos, para terminar, luego habrá preguntas y respuestas, vamos a seguir ahí. Somos optimistas, vamos a sufrir, vamos a perder niños, niñas, 390 niños están en la cárcel de Israel, de 9 años a 14 años. Hay algunos niños que nacieron dentro de las cárceles de Israel. Hay mujeres que están allí sin ningún juicio, llevan 7 años sin ningún juicio, están ahí esperando el juicio, 7 años, 8 años, dan a luz ahí dentro y ninguno. O sea, derecho, ninguno. Estado democrático, eso es un cuento que lo han inventado, como Sarkozy un día cuando dijo Israel es un paraíso, es un milagro. Yo escribí un artículo que se publicó, yo soy víctima del milagro, porque ese milagro que hicieron el pueblo palestino es su víctima, porque la tierra fértil palestina sigue ahí, la naranja palestina sigue ahí.
Las verduras palestinas, todo el mundo lo sabe, del Valle del Jordán, se exportaba a muchas partes de Asia, del sur de Europa, Siria y todo. Claro, el progreso, el desarrollo ha mejorado todo eso, pero Palestina sigue siendo nuestra tierra. Ellos saben todo. Ellos saben, por eso tienen miedo. Nosotros no tenemos miedo. Nos enfrentamos a ellos. Lo que quieren es que digamos, hemos perdido la batalla, os aceptamos, os damos nuestra legitimidad. Reconocemos, lo reconocimos políticamente la realidad que están allí, pero jamás le daremos nuestra legitimidad. Eso es lo que buscan ellos, nuestra legitimidad. Es como el violador que queda al final de la violada. Usted puede sufrir, acepta esto, de ninguna manera. Ofrecen dinero, Trump ofreció dinero al presidente palestino para aceptar la capitalidad de Israel, Jerusalén, con amenazas, con dinero, con todo. El presidente palestino no aceptó de ninguna forma. Ahora esperamos la reacción de los reaccionarios gobernantes árabes y reyes árabes. Si van a aplicar las resoluciones de los países islámicos, la Organización de Países Islámicos, o no van a aplicarlas. Porque están en silencio. El único que levantó la voz, un presidente turco, que no es árabe, sino musulmán. El único. Y el pueblo palestino. Por supuesto, los pueblos árabes intentaron, y hubo manifestaciones apoyo al pueblo palestino, pero fue ahogado enseguida. En Egipto era prohibida estas manifestaciones. En otros países no. En Marruecos, por ejemplo, más de 1 millón salieron a la calle. En Bagdad, en Irak, un país ocupado, maltratado, violado, salió la gente a la calle en apoyo del pueblo palestino. Pero Estados Unidos tiene su plan. Inglaterra dividió a los países árabes en el año, en la declaración Balfour, a principios del siglo pasado. Estados Unidos en 1960 vio que esa división, esa fragmentación de la zona no les vale, no es válida. Necesitan fragmentar lo que habían fragmentado antes. Pensaron en la destrucción de Irak es crear varios países, pequeños países. Resulta que hasta ahora no han podido. Siria, lamentablemente, hubo matanzas fuertes también. Querían que se dividiera en varios estados. No sabemos el resultado. Pero hasta ahora no lo han conseguido. Y todo es para proteger a Israel y hacer un país más grande en la zona, para poder hacer o aplicar su política de agresiones, de ganar territorios, de expulsar o deportar a los palestinos. Pero momentáneamente estamos y vamos a estar. Vamos a estar hasta poder conseguir nuestros derechos. Y por eso, aparte de la tristeza, la muerte en Palestina, cuando uno muere, cuando lo entierran, le llaman el novio. Vamos a llevar al novio. Y de todos modos, os agradezco mucho de corazón por estar aquí y escucharnos. Muchas gracias. Bueno, ahora para todo aquel que tenga alguna pregunta o tal, abrimos un turno para toda no es conveniente, yo te lo digo porque lo ves en las redes continuamente, ¿no? Hacer delimitar lo que son los judíos de los sionistas, porque uno puede confundir eso a la gente. Es decir, yo en las redes leo, los judíos son asesinos, son unos tal cual, ¿no? Y es decir, pero si no era conveniente hacer el apartado ese, ¿no? Es decir, no es el pueblo, no son los judíos, sino los sionistas, y junto al imperialismo, ¿no? Y luego tengo otra cosa, que tengo unas dudas de la leche. Ha venido la autoridad israelí aquí, se le han hecho honores y sin embargo han venido los palestinos y los han atendido de cualquier manera.
O sea, que nos queda mucho de hacer a los españoles para que nuestro apoyo sirva para algo. Podemos escribir, hablar y tal, pero como país no dejamos de ser también otros caciques. Ya, en realidad la primera pregunta, desde el principio el Departamento de Orientación Nacional de la OLP definió perfectamente qué es el judío, qué es el sionista. Y el responsable era de esto el actual presidente palestino. Tenía su despacho y aprendimos todos esto de sus artículos y sus libros que publicó. Era muy sensible esta cuestión, decir el sionismo, decir Israel ocupante, decir judío. Por ejemplo, Naturi Karta es una organización judía, 250.000 viven en territorio palestino, llamado Israel, y otros en Brooklyn, en Estados Unidos. Estos no reconocen el Estado de Israel, dicen que no somos sionistas. Apoyamos al pueblo palestino y consideraban a Arafat el presidente de ellos. Y de hecho, el primer gobierno de la Autoridad Nacional Palestina fue el ministro de Asuntos Judíos, un rabino. Le llaman traidores. Los israelíes a ellos le llaman traidores. Pero la prensa internacional muy fuerte, dominada, controlada por el capital, por Hollywood, por los amigos del gran capital europeo, todo confunde. Por ejemplo, cuando pones una novela, una historia, una película, te salen, por ejemplo, la Biblia escrita en hebreo, y todo el mundo sabe que no fue escrita en hebreo, porque el hebreo estaba bueno, era el arameo. Por eso el Papa, cuando fue a visitar a Jerusalén, estaba reunido con Netanyahu, y le dijo a Netanyahu que Jesús hablaba hebreo. Le dijo el Papa, no, hablaba arameo. Dijo, sí, sabía algo. O sea, es una manipulación permanente. Cuando ves algunos programas de historia de la televisión que hablan de la Biblia, y hablan de la Tierra Santa, y hablan de esto, no se dan cuenta que están apoyando el relato israelí. Por ejemplo, encuentran unas tumbas egipcias. En Israel hemos encontrado tumbas, pero luego en el relato ponen egipcias. O sea, como si Israel existiera por 2.000 años, 3.000 años, 4.000 años. Cuando encuentran ruinas o digamos huesos en tumbas, dicen, vamos a analizar la comida que comían los habitantes de Israel hace 3.000 años. Pero además, si no existía esto, no había. Entonces saben que comían tal hierba, tal producto, tal... Entonces ya es israelí. O sea, no solamente roban nuestra tierra, nuestra cultura. Las comidas lo presentan ahora como comida israelí. ¿Pero qué es el israelí? El polaco comía hummus, el comía falafel. No. Comía za'atar, ni siquiera es conocido. Por lo tanto, confunden la opinión pública y dan por hecho hasta uno que hubo mucha osadía que la Alhambra, para la Alhambra, la habían construido obreros judíos. Y esa es la gran mentira que no podemos luchar solos contra ella. Pero definimos siempre qué es el sionista, qué es el israelí, qué es el ocupante de Palestina y quién es el judío. Entonces, pues, hay muchos judíos casados con palestinas, con árabes, quiero decir, muchos árabes casados con judíos. Nunca ha habido ese problema. En Egipto, o en Siria, o en el Líbano, o en Palestina, o en el sur de Líbano, siempre ha habido. Y la siguiente pregunta, perdón, ¿cuál fue? El trato. Es que en la ciencia de la diplomacia, dicen a veces, es para justificarse, que eso existe un Estado, hay relaciones diplomáticas a alto nivel, pero hay órdenes de Estados Unidos que hay que mimarlos. Hay que mimar a los israelíes para que no vayan a ser más radicales. Hay que tratarlos bien para que se sientan seguros y no vayan a ser más radicales. Si son más radicales, no puede haber, pero esperan que no sean más radicales, por eso lo miman. Y le dan lo que quieran. Es algo inaudito cuando
el gobierno socialista del 94, del 84, cede la protección de las líneas aéreas al AAL a agentes del Mossad israelí, los que mandaban el aeropuerto de Madrid. Ningún guardia civil se acercaba al avión. O sea, ceden una parte de la soberanía española a los del Mossad para recibir el avión de la AAL. Y se lo culpa no es de Israel, del gobierno que ha cedido. Y a veces, claro, lo único que pudo desafiar, los únicos que pudieron desafiar a Israel cuando fueron a Jerusalén, Helmut Schmidt y el presidente de Francia, Chirac, cuando no aceptó poner la kippah del Judí y dijo: voy solo a Jerusalén, tengo amigos en Jerusalén, que nadie me acompañe de la seguridad israelí, es un territorio ocupado, voy a ver a mis amigos ahí, no tengo miedo, no temo. Los únicos presidentes, los restos, a la fuerza de miedo. Son órdenes de alguien. Y te convence, hace el año 88, había firmado el ministro de Cultura español con Israel un convenio cultural. ¿Y en qué consistía? Películas en la televisión hablando que el pueblo palestino es terrorista y la OLP es terrorista. Fuimos, hablamos con el gobierno español, hablamos con Pilar Miró, ¿qué nos contestó? Abrió la Constitución, dice tal artículo de libertad de expresión. Por eso es la televisión nacional española. Representa a la opinión pública y al gobierno español. La política del gobierno español no es esta. Para ellos, lamentablemente, empezó la intifada y la gente veía las series en la televisión y más tarde las noticias, cómo los soldados israelíes rompían los huesos de los niños palestinos y cómo los mataban. Pararon toda aquello y la quitaron de la programación, porque desmentía todo lo que decía. Eso es la política europea. Quería saber si ya he oído lo que acaba de contar, que me llama la atención, que la evolución que se supone que estos son los gobiernos más progresistas y tal, que han apoyado, y vamos, inexplicablemente al sionismo. Pero ¿ha habido en algún momento quién los ha apoyado más? ¿Cuando estaba la dictadura o eso? ¿O ha habido en algún momento algún apoyo, ya sea del gobierno español? Eso es mito, la de Franco, que es la causa árabe. No, eso nunca ha habido. Eso nunca ha habido. Simplemente, en el año 48, como había boicot, 47 había boicot a España, el pueblo español necesitaba apoyo. Y la única forma de enviar apoyo es a través del régimen, ni más ni menos. Pero la amistad que dijo en la prensa que Franco estaba dispuesto a enviar ejército a luchar contra Israel, eso, un cuento. Había un profesor mío en la Universidad de Ciencias Políticas, era un hombre libre, a lo mejor era del régimen, pero libre. El régimen por circunstancias, era Pascual Marín, se llamaba, derecho político. Sí, escribió artículo en el ABC diciendo que está dispuesto a ir a luchar. Pero el hombre tenía sus 60 años. Pero para demostrar su solidaridad, pues toda la parte de esto, la amistad tradicional con el régimen de Franco. Hubo relación diplomática como todo el mundo. Ahora bien, el pueblo español o los pueblos de España obligaron al gobierno español a tomar postura. Y yo le decía entonces al presidente Arafat que España es palestino que árabe. No hace falta trabajar tanto como en Francia e Inglaterra. Ahí está el campo fértil, solamente movernos. Y efectivamente,
Cuando vinimos como estudiantes, también gracias, claro, a la presencia de estudiantes palestinos o árabes en general, todos nos sentimos embajadores. Y todos empezaron a hablar, a trabajar por la causa. Y vimos que el español es amigo nuestro. Lo entendía perfectamente, no hacía falta esforzarnos. Pero claro, gracias al movimiento estudiantil palestino también, con las capas sociales de España, de estudiantes, de médicos, de abogados, de farmacéuticos, pudimos entrar en la raíz el tejido social palestino. Y al final nuestros hijos nacieron españoles, padre palestino, madre española, y tienen el derecho también a ser palestino español. De esta forma pudimos entender la sensibilidad del pueblo. Antes de estar nosotros, el pueblo español era pro-palestino, ante la injusticia. Por ejemplo, conocimos los profesores, el fallecido Roberto Mesa y Raúl Morodo. Todos esos eran pro-palestinos antes de conocernos. ¿Por qué no los conocimos? Porque leímos sus artículos que habían escrito antes del contacto con nosotros. Y la verdad eran nuestros consejeros también, cuando teníamos que hacer algo, pues íbamos y corrimos a Mesa, a Raúl Morodo, a otros profesores, Marabal, para decir, oye, ¿qué hacemos? Pasa esto y esto. Y nos aconsejaba. Y el día siguiente el examen nos suspendía. O sea, no podíamos ser amigos, pero si no hacíamos el examen bien, nos suspendía. Lo que quiero decir, se empezó a cristalizarse las relaciones y el apoyo con el presidente Suárez. Y Suárez jugó mucho por nosotros. A lo mejor la gente no le da importancia. Suárez fue el primer hombre que oficialmente, el primer presidente europeo, oficialmente invitó al presidente Arafat en septiembre de 79. Y estuvieron hablando y Arafat hizo así con el presidente. Dice, ¿qué quiere? Suárez, el presidente. Dice, yo quiero Cisjordania, Gaza y la capital Palestina. Y quitaron los asentamientos. A poco tiempo fue Suárez a Estados Unidos. Y a la vuelta nos llamó, fuimos a hablar con él, y nos dijo que habló con Carter haciendo el mismo gesto para Arafat. Cogiendo el verbo diciendo, eso es lo que quiero. ¿Y por qué usted, el presidente Carter, no admite su de Arafat? Carter era un progresista, pero tuvo la mala suerte de tener a Kissinger como secretario de Estado. Y esa Kissinger es la que cambió toda la situación de los 20 años. Con los socialistas, la verdad empezó bien. ¿Sabían? Fueron los primeros que nos apoyaron, económicamente incluso. Pero en el reconocimiento a Israel se equivocaron. Claro, Europa nos dijo, para entrar a Europa, entrar en la OTAN y reconocer a Israel. Ahí es donde se equivocó en el reconocimiento. Hubo un anexo diciendo que por las relaciones históricas entre el pueblo español y el pueblo judío, reconocemos eso. 2 años antes de ser presidente, hablamos con él y nos decía que los judíos están en España muy bien, porque van a Israel. Y los franceses judíos están muy bien, se quedan en Francia. Y los judíos en Palestina pueden vivir perfectamente con los palestinos. Y que no eran un pueblo, para la declaración de la independencia, o sea, de las redes diplomáticas, gracias a las históricas relaciones con tal. Eso fue el fallo. Que en la práctica, o sea, en conversaciones, nos decía una cosa y aplicarlo. Era obligado, como dicen, por el interés de España. Nosotros nunca podemos decir que España apoya al pueblo palestino porque lo apoya así. Hay intereses. Yo trabajo por el interés de España, pues hay que aparte reconocer a los palestinos. No porque nos quieren, no, porque depende de los intereses del Estado español y los poderes de España. En una de mi trabajo como diplomático, de los últimos casi, antes de ganar las elecciones Aznar, se reunió con Arafat, ya sabíamos que venía a gobernar, pero antes de las elecciones. Dijo Arafat, si Felipe Olga os apoya económicamente con tanta cantidad, yo voy a doblar, ponerle más cantidad. Eso es lo que digo.
Pero la decisión está tomada. La política española hacia Palestina ya está marcada por nada contra. Solamente esperamos el reconocimiento al Estado palestino en respuesta de la declaración de Trump. ¿Por qué? Porque si se reconoce al Estado palestino, se pueden mantener conversaciones entre Estado y Estado. Y el equilibrio de fuerzas será lo mismo. Pero sin Estado yo no puedo estar. Tendré apoyo internacional para sentarme en la mesa con Israel y decir, esa es mi frontera. La resolución de la ONU, la resolución del Consejo de Seguridad. Pero mientras no reconozca al Estado palestino, no tenga apoyo como Estado, casi hay un desequilibrio tremendo de fuerzas. ¿De qué manera o qué intereses defiende Israel en Occidente? ¿Perdón? ¿De qué manera o qué intereses de Occidente defiende Israel? ¿Cuáles son los intereses? Eso empezó el principio del siglo. Bueno, en realidad empezó en 1807, cuando Napoleón entró a Palestina. Hubo una resistencia desde Egipto, cuando ocupó Egipto, fue a Palestina para llegar a Damasco. Hubo mucha resistencia. Entonces se dio cuenta que hay un mundo árabe sólido, fuerte, tiene historia. Entonces la única forma para poder dividirle es crear un Estado extranjero, distinto a los que están ahí. Pidió a los franceses judíos ir allí a construir un Estado. Se negaron. Y se olvidó el asunto. Hasta 1850, ya Wellington, ya era bastante viejo, el general Wellington, bastante viejo, empezó a hablar de Estado judío en Palestina, 1850. Ya era mayorcito, porque desde aquella batalla de Bailén y todo esto, pensando a los franceses, ya era mayor. Allí lo cogieron los británicos y empezaron a prepararlo. El interés del capitalismo, del capital judío, Rothschild y otros judíos. A propósito, no olvidemos que Rothschild es el dueño del Banco Nacional Norteamericano. Rothschild, Smith y otros británicos son los dueños del Banco Nacional, donde está el oro y el dólar. Estos se acordaron crear un Estado. Pero al principio no era palestino, no sabían al principio qué hacer. Hasta que nació el Movimiento Sionista Internacional, que coinciden. El Movimiento Sionista Internacional nace cuando empieza el Estado moderno europeo a aparecer. Movimientos independentistas. Entonces se consideró un movimiento independentista que quiere un Estado en la zona. Y se planteó el tema igual que un tono fuerzas independentistas europeos, que eran Estado moderno, Estado, nación, fronteras, bandera y nombre. Entonces pensaron en Gibraltar, pensaron en Congo, pensaron en Argentina. Pero ¿cómo pueden llevar a los judíos en todo el mundo a esas zonas? Dijeron en Palestina. Allí, para completar tu religión, tu fe, hay que ir a Palestina. Y el día del juicio final aparece Jesús, que nos reúna a todos y nace el Estado judío. Dice. Por eso los de la Turi Carta, esta fuerza que se opone a sí mismo, dice, después nace el Estado, después de la aparición de Jesús, no antes. Por lo tanto, es ilegal en sentido religioso, es ilegal la existencia de Israel ahora. Entonces la Paya coincide. Luego, el imperialismo europeo necesita la aparición del petróleo, vías marítimas, situación estratégica, entonces necesita un Estado que le sirva y ¿quién? Pues a veces no puede ser por Israel. Sadat de Egipto, eres joven, no te acuerdas, no sabes, que era Sadat, que firmó el acuerdo de paz por Israel, la Pax norteamericana. Dijo a Estados Unidos, Israel es un país pequeño. Yo os doy bases militares, los aviones que queráis tener aquí, bases, soldados, todo, para tratarme como Israel, como amigo. Dijeron que no, porque un golpe de Estado en Egipto cambiaría todo.
porque el pueblo árabe no aceptaría. Todavía Israel nunca habrá golpe de Estado contra Estados Unidos. Por lo tanto, el más leal es Estados Unidos, Israel. Y es una base norteamericana avanzada en la zona del Oriente Medio. Irak, cuando fue atacado, según los informes de Israel, los tomaron el pelo y se engañaron, que había armas masivas, destrucción masiva, había todo esto. Informes equivocados de Israel. En Siria lo mismo. Coinciden los intereses de la ciudad. El mundo árabe, si se une, son 14 millones de kilómetros cuadrados. Vías marítimas, petróleo, tierra fértil y mano de obra. Pueden ser los Estados Árabes Unidos, y eso no le gusta a los Unidos. No le gusta en absoluto. Pero nosotros vemos que lo más interesante para los europeos es unos países árabes unidos, para hablar directamente con los europeos unidos y buscar los intereses. Respecto a la migración, en el 82 hubo reuniones, 3 reuniones entre dirigentes políticos europeos, dirigentes políticos del sur, del Mediterráneo. Porque en el 82 empezaron a pensar en la migración para poder desarrollar los países donde proceden los inmigrantes, crear infraestructura, en vez de ver que trabajan su tierra. 3 reuniones. Fracasó porque Estados Unidos no quiso que hubiera reuniones. Resolver el problema. Entonces, esa situación. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una duda que era que usted ha sido diplomático y representante de la OLP. ¿Cómo funciona o cómo puede funcionar la representación exterior de un país como Palestina, que no está reconocido en gran parte del mundo, que tiene problemas a nivel internacional, y cuáles pueden ser los mayores aliados internacionales que tengan? Ya. En realidad, a lo mejor no sigues las noticias. Los que reconocen al pueblo palestino, 137 países. Israel tiene 70 países, nosotros 137 países que nos reconocen como único legítimo representante del pueblo palestino. Y 128 votaron contra la declaración de Trump, sin asustarse, sin aceptar el chantaje. Los únicos que consideraban a la OLP terrorista, Estados Unidos e Israel. Arafat, desde el 79 hasta el 2004, fue recibido varias veces por todos los presidentes occidentales como jefe de Estado, y el tratamiento jefe de Estado. La prensa puede manipular lo que quiera, pero jamás fue considerado como terrorista, ni la OLP. Los medios de comunicación no rigurosos o los contaminados plantean esto ahora, porque la memoria, no todo el mundo hace seguimiento de las noticias. Nuestras oficinas diplomáticas o políticas de la OLP desde el 74 en toda Europa, y nos tratan como cuerpo diplomático, no con todos los privilegios, hablo de antes, ahora tenemos todos los privilegios casi, pero teníamos privilegios totalmente. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Palacio Real, en la fiesta nacional, en todos los recibimientos o fiestas oficiales o recibimientos oficiales, nos invitaban. En Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Holanda, en Bélgica, en todos. Pero ya te digo, los medios de comunicación interesantes o los contaminados, sí, lo consideraban terrorista, pero digamos dónde. Si lo recibió Mitterrand 3 veces, Chirac lo recibió, Felipe González lo recibió, Suárez lo recibió, a un terrorista nadie lo recibe. Pero los contaminados envenenaban esto. Y las opciones de la OLP estaban abiertas. Y no solamente a los palestinos, a todos los hombres árabes huidos de los sistemas dictatoriales. Nuestras oficinas en España, Madrid, iraquíes, libios, sirios, hombres huidos de los regímenes dictatoriales, sus oficinas estaban ahí con nosotros, porque eran luchadores como nosotros.
por la democracia, por la libertad. Países que nos apoyaban, apoyo. Claro, la Unión Soviética entonces la compramos armas, pagadas, por supuesto, nuestra lucha. Pero no todas las armas nos daban, las estratégicas nos las pedían. ¿Cómo una OLP puede tener armas estratégicas con misiles que podían derribar los aviones israelíes? Tampoco los soviéticos querían enfrentarse con Estados Unidos. Sí nos daban armas para defendernos, para luchar, resistir contra los israelíes, para no derribar sus aviones o sus submarinos cuando aparecían. O sea, era ayuda limitada. Políticamente sí, pero materialmente limitado, porque sabían que podíamos comprar de toda zona. Los chinos también, los países, Yugoslavia de Tito también. Pero otros países no se atrevían, países árabes no se atrevían. Bueno. En cuanto a los países árabes, viendo, o sea, la posición que Arabia Saudí, por ejemplo, tiene ante conflictos como Siria, que claramente pues, han metido mano y están matando al pueblo también de manera estratégica, me gustaría saber cómo ha sido el desarrollo a lo largo de todos estos años de ocupación del pueblo palestino, cómo Arabia Saudí, por ejemplo, que es uno de los grandes, cómo es ahora el trato hacia el conflicto. Bueno, en realidad, en la diplomacia no se puede decir todo. Yo no soy diplomático, puedo decirlo todo, lo que sé. El pobre presidente palestino puede decirlo. Arabia Saudí nos quería obligarnos a reconocer la declaración de Trump sobre Jerusalén. Nos presentaron dinero diciendo que vamos a hacer todo lo que quieras, pero acepta esto. Es una locura. ¿Cómo vas a aceptar esto? Para decir, si la aceptaba, decir, a veces los palestinos vendieron su tierra. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ayudarles? Para desprestigiarnos, para chantajearnos. En el 2000, cuando estuvieron en Camp David con Clinton, cuando Clinton presentó el plan a Arafat, antes de presentarlo un día, no había comunicaciones. Arafat intentaba hablar con los presidentes árabes, cortados los teléfonos. Cuando Arafat no acepta el planteamiento de Clinton, de repente empiezan a sonar los teléfonos, los presidentes árabes. ¿Por qué no aceptas? Dijo, vale, todos escribir un documento diciendo que reconocemos. Desapareció. Lo que quieren es debilitarnos, desprestigiarnos, romper nuestra cohesión social y política, la resistencia, para obligarnos a aceptar la legitimidad de Israel. El amo de Arabia Saudí es Estados Unidos. El régimen de Arabia está allí gracias a la protección norteamericana, como todos los del Golfo. Si se va a Estados Unidos, cae en ese régimen, por el empuje de los pueblos que quieren libertad, que quieren democracia. Los pueblos árabes están atados, están encadenados. No les dejan declarar su libertad. No pueden manifestarse por Palestina. En la Puerta del Sol, en Barcelona, en París, en todo el mundo, hubo manifestaciones, excepto en los países árabes. No las dejaron, sí hubo, porque no pudieron impedir. Pero estarían en la cárcel sus caballeros. No las permiten. Pero a pesar de esto, existimos y sabemos qué es el mundo árabe para nosotros. Si se abrían las fronteras de Marruecos a Argelia, Túnez, Libia, Egipto, habría millones de luchadores árabes ahí, por nosotros. Y otra preguntita, yo siempre creo que sobre el pueblo salva al pueblo, evidentemente, porque al final la diplomacia a veces falla y todo puede llegar a fallar. Y mi pregunta es, ante tal fragancia, o sea, de que ocurre este tema en la frontera que se han pintado ellos, evidentemente, ¿cómo es posible? ¿Existen en el pueblo de Israel movimientos sociales y políticos que apoyen a los palestinos realmente o que tengan una cierta representatividad? Existen, son debilitados, perseguidos, pero existen, tienen vida. Los soldados que rompen el silencio existen, las mujeres de negro existen, profesores muy conocidos han huido, están en París, en Londres, como otros. Hasta el ex ministro de Asuntos Exteriores y el ex embajador israelí en Madrid escribe artículos contra la situación actual, que es sionista,
Palestina. Algunos dicen, como es árabe, porque era marroquí, y emigró a Palestina al 55, a lo mejor hay una lucha interna, se ha despertado el hombre, descubre que... Pero existen movimientos, pero le llaman traidores. Si un judío se casa con, si una judía se casa con Palestina, le llaman traidora. Si somos movimientos pacifistas, le llaman. Pero el culpable de todo es el Partido Laborista israelí, la izquierda israelí, que quería dar todo. Pero cuando mataron la derecha a Rabin, se quedó desarbolado, desencabezado y ha perdido toda la fuerza. Son minorías marginadas, pero están haciendo un gran trabajo, desenmascarando a Israel también. ¿Cómo ha sido la relación, o es la relación entre Egipto y Túnez, y con Palestina, con el movimiento palestino? Los pueblos son... No, los gobiernos, digo. La verdad, no sigo el tema mucho, la verdad no sigo. Pero el de Túnez seguramente más valiente y más honorable que el de Egipto. Sobre lo que has hablado al final de la cumbre de los países islámicos que ha liderado Erdogan. ¿No le parece que puede ser una trampa? Porque hasta ahora la mayoría de los países árabes no reconocían Israel como ente, o que lo reconocían como un país ocupante, que todo el territorio de la Palestina histórica es Palestina. No tenían relaciones diplomáticas con Israel, excepto los que han firmado acuerdos, que son Egipto, Jordania y la propia Turquía. Y lo que ha salido de esa cumbre de países islámicos es el reconocimiento de Jerusalén Este como capital de Palestina. Eso no quiere decir que el resto de la Palestina ocupada del 48 o Jerusalén Oeste es un implícito reconocimiento como Israel. Bueno, el liderazgo de los países árabes en 2002 hicieron un plan de paz, que si Israel se retira de los territorios ocupados en 67, los países árabes reconocían a Israel plenamente en relaciones diplomáticas de todo. O sea, de hecho, luego Arabia Saudí, la productora del Islam, tiene relación con Israel desde el 64. ¿El 64? El plan de paz que ni siquiera ha aceptado Israel. No ha aceptado, sí, claro que no. Pero hay que hacer algo. Nosotros no podíamos no convocar reunión de los países islámicos. Teníamos que hacer algo. Y teníamos que reunirlos y desenmascararlos. Sí. Trampas hay, por supuesto. Engaño hay. Mala fe hay. Por eso temen a Palestina. Le llaman el régimen de la revolución, de los cambios. Y para terminarlo, para tu respuesta, los que han montado toda la administración de los países del Golfo Árabe son los hicieron estados. El primer alcalde de Kuwait era palestino. Los primeros directores generales de los hospitales, de las universidades en Arabia, en el Golfo y en Kuwait, eran palestinos. Y lo montamos todo. Por eso nos temen. Saben que si tenemos un estado palestino, podemos decir a Israel, vamos a negociar. Yo quiero volver a Haifa. Pero si acaba el problema, se acaba el problema, se acaban los sistemas dictatoriales en la zona. Todos dicen, estamos por Palestina. Vamos a preparar el ejército árabe por Palestina. No podéis hablar, no tenéis libertad por Palestina porque tenemos que ser una sociedad militarizada, fuerte para poder hablar. Al final es perder sus intereses. Nadie hace nada por Palestina. Y en la historia árabe moderna ha habido 4 hombres, grandes hombres, honrados, que lucharon por Palestina. Y los 4 murieron. El rey Faisal de Arabia, cuando se despertó, se dio cuenta que Estados Unidos era la que manda en Arabia. Llamó a Kissinger, le ha dicho, yo quiero ir a Jerusalén, es decir, un Estado palestino. Yo quiero cobrar el precio del petróleo en la moneda local, para convertir la moneda Arabia Saudí en moneda de divisa. Al mes y medio le mató su sobrino. Nasser
luchó hasta el final, lo mataron de una forma grave. Muy mediana. No pudieron olvidar su lucha por Palestina y por los movimientos de liberación nacional. Murió también en unas circunstancias raras. Y Arafat, esos 4 que lucharon, el resto están protegidos por Estados Unidos. Y no olvidemos a Saddam Hussein. Lo que digas. Vale, aparte de conocer la lucha del pueblo palestino, apoyarla por todos los medios y sobre todo lo más principal es conocer la verdad, hay otro movimiento que lucha desde fuera de Palestina, que es el movimiento BDS, en el que todos podemos participar y desde allí podemos colaborar. Hacer un llamamiento a la gente. La verdad, yo estuve desde el 84 por los movimientos de las ONGs, que eran así. Por la debilidad de los partidos políticos nacen las organizaciones no gubernamentales. Y tuvimos contacto fuerte con ellos. Nos ayudaron bastante. Ahora estoy un poco lejos de todas estas actividades, pero hago cierto seguimiento. Gracias a este trabajo que estáis haciendo, respecto a declarar la situación de Palestina, apoyar al pueblo palestino en manifestaciones, en el boicot, más importante, está haciendo mucho daño a Israel. O sea, a nivel de gobierno israelí, están muy preocupados y cada vez que van a un país le piden a este gobierno, como al gobierno español le pidieron, cambiar la ley española. Adherirse al boicot y ser antisemita. Eso es lo que plantean. Y piden, por ejemplo, para no juzgar a los criminales israelíes, hicieron cambiar la ley aquí, en la presencia de moratinos, cambiar la ley para no juzgar a los generales israelíes que pasaban por España. Y lo consiguieron. Pues son buscados por la Tribunal Internacional. Ese es su peso Israel. ¿Y por qué se dejan aquí? Nadie les obliga. ¿Pero por qué se dejan? Por alguna razón. O presión norteamericana o por interés. Pero agradecemos mucho el papel. Es importantísimo el papel. Cuando vas a un sitio, dice, ¿por qué no hay patatas israelíes? Dice, ¿por qué nos han pedido hemos adquirido algo? ¿Por qué no hay higos o dátiles? ¿Por qué hablaron con nosotros, presidenta, pero diciendo que está contra la ley y es el boicot? Estáis haciendo un papel magnífico que está preocupando mucho a Israel. ¿Qué gobiernos árabes no lo hacen? Unas últimas preguntas para no usar el tiempo. Solamente un comentario. Entonces, Palestina necesita muchos medios. Yo estoy de acuerdo con lo que hacen, igual que lo que hacemos a nivel individual. Pero ¿cómo se puede hacer algo más por Palestina si aquí no luchamos por nuestra independencia nacional? Lo ha dejado antes claro, es decir, la presión que tienen los gobiernos, y hay que meterse dentro de España, es decir, cómo desarrollamos la solidaridad efectiva, que no pase que llegue el presidente israelí y honores de no sé qué, viene eso y por la puerta de atrás, viene Palestina y por la puerta de atrás. Pues es que o lo ligamos a la independencia nacional, es que yo no entiendo cómo se puede apoyar a Palestina y además y decir que la OTAN es corrupta y las bases en España son buenas. O aquí nos planteamos eso, o os podemos ayudar eso. Yo cuando era joven iba a la universidad y Al Fatah pedía dinero. Yo recuerdo, tenía 20 años. Se cortaba la función, salían corriendo, papá, y se pedía dinero. Y entonces, bueno, pues colaborábamos lo que podíamos, los jóvenes. Entonces, ¿cómo? Es que el tema de las organizaciones así no gubernamentales, joder, le tapan el culo a los gobiernos. Y es decir, creo que hay que... Hombre, hay muchas formas. Todos podamos hacer. Pero tienes que descubrirlo de vosotros. Yo no te quiero complicar, pero lo que no entiendo, a ver, no he perdido pelo yo. No sé por qué no me has reconocido, porque yo era de estos que pensaba, se apagaba la luz, cogíamos dinero y salíamos corriendo.
va a ir a un colegio católico cuando aquí, tenemos 20 años. Hola, yo quería responder a... Bueno, quería responderte a ti a tu pregunta, más o menos iba yendo el camino, que algunas personas se pueden preguntar cómo se puede, muchas personas cuando conocen ya el tema de Palestina, ¿y yo qué puedo hacer? Hay un movimiento que es a nivel mundial que coge la idea del movimiento anti-apartheid que hubo a nivel mundial para aislar el régimen racista en Sudáfrica, que se llama BDS, que significa boicot, desinversiones y sanciones contra Israel. Funcionamos, aquí estamos dos compañeras, funcionamos a nivel mundial, las decisiones se toman en Palestina y entonces hay diferentes comisiones que hacen boicot a las... No es un boicot contra los israelíes, sino contra el sistema racista de Israel. Desinversiones, por ejemplo, son ruptura de acuerdos institucionales, universitarios, culturales contra Israel. Hasta que no respeten los derechos humanos, nosotros vamos a romper cualquier tipo de acuerdo. En España está empezando a coger peso, pero sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos tienen ya una trayectoria más larga. Y sanciones. Si os interesa, nos podéis seguir por Facebook o por Twitter. Se llama boicotisrael.net, ¿no? Sí. Y ahí podéis ver todo el trabajo que estamos realizando. También hay un boicot económico a productos no israelíes, sino productos que Israel elabora en territorio ocupado palestino, que es ilegal. Nos podéis seguir allí, podéis escribirnos también a través de la página web boicotisrael.net. Podéis acudir a cualquiera de nuestras reuniones y actividades que hacemos a lo largo de, vamos, no digo semanalmente, pero mensualmente. Gracias. Pues yo creo que ya hemos tenido bastantes preguntas y ha sido muy enriquecedor el Siempre las preguntas y respuestas más enriquecedor que el... Sí, y muchas gracias a todos por venir. Thank